Hacer el amor en refugio atómico narra la historia de un matrimonio que tuvo varios intentos fallidos para convertirse en padres y que sufre un cambio de vida cuando se enteran de que puede venirse una posible guerra atómica. Vamos a escuchar esta historia interesante en la voz de Oscar Sunsin. Él es director de Hacer el amor en el refugio atómico y tiene la deferencia de atendernos en esta mañana de sábado. Buen día, Oscar, ¿cómo estás? Cristian te saluda. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Muy alegre de... Bueno, muchas gracias por este contacto con Yo Quiero Verte. Presentamos un poquito la obra con una temática bastante particular, que uno por ahí no sabe para dónde va a disparar la trama de esta obra. Por eso contanos vos mismo, ¿de qué trata esta historia de hacer el amor en el refugio atómico, Oscar? Sí, mira, estamos porque es una obra que tiene una temática de ciencia ficción, es decir, habla sobre un pasado distópico. Es una pareja alemana de los años 50 y es donde, en un tiempo donde hay la posibilidad de que explote la bomba atómica. Entonces, esta obra también trata de combinar varios géneros, que es la ciencia ficción, también rosa y coquetea un poco con la comedia de situación, pero también se adereza con un drama existencial. Entonces, vos podrías decir, bueno, ¿qué es esta locura? Y básicamente es una reflexión sobre la existencia y que la existencia humana, pero se ve reflejada en este matrimonio que es el de Helmut e Ilse. Ilse, al escuchar que hay una inminente guerra atómica, le propone a Helmut de manera insistente pero amorosa que construyan un refugio atómico, el cual se termina convirtiendo como en su nido de amor, donde ellos vuelven a enamorarse dentro de ese refugio, pero luego no sabemos qué pasa o qué pasaría si realmente llega a explotar la bomba atómica. Y ese es el gran cuestionamiento que plantea la obra. Hola Oscar, Ana Clara te saluda, ¿cómo estás? Hola Ana Clara, un gusto, ¿todo bien? Igualmente, pensaba, vos nos comentabas sobre la trama de esta obra, sabemos que está basada en una novela de Álvaro Menem Desleal y quería preguntarte, más allá de tener en cuenta a esta novela para luego hacer la adaptación para la obra, ¿cómo fue el proceso de preparación de esta historia, teniendo en cuenta que nos lleva también a otra década, la década del 50, a un momento muy particular? ¿Cómo fue el proceso quizás de investigar, de interiorizarse más sobre esa época y ver cómo llevarlo a esta apuesta? Sí, fíjate qué interesante la pregunta porque fueron diferentes aristas de investigación. Primero, la readaptación del texto, porque es una novela corta en la que yo hice la adaptación a teatro, lo que significa que es un reto que las cosas que son narradas dentro de la novela se traduzcan a los diálogos de los personajes y que ellos te cuenten la atmósfera. De repente en la novela te pueden decir, bueno, la atmósfera es lúgubre, y eso en teatro ellos lo tienen que vivir. Te dicen en esta atmósfera donde existe el amor, bueno, eso es lo que tienen que vivir y se tiene que trasladar a las palabras de los personajes. Ese fue como el primer reto, ¿no? Cómo escribir, pensar, ver si esto funciona. Había que hacer algunas adaptaciones en cuestión de los tiempos de la novela para hacer que casaran con los tiempos del teatro. Eso fue lo primero. Luego, el proceso de montaje, que era decidir si en qué época, ¿no? Al ser un pasado distópico, está la posibilidad de también poder contarlo una versión propia de este pasado. Es decir, hay cosas que, de repente hay música que no es propia de los 50, pero como estamos jugando con estas cosas que no fueron, pero que sí pudieron ser, se toma la libertad de este anacronismo. Y luego está la propuesta de montaje, que es qué dispositivos se utilizan para contar esta historia, y que es un poco, por ejemplo, es a través primero de la actuación, que se trabajaron los personajes, el vínculo entre ellos, y luego hay un proceso con la iluminación que nos ayuda a contar esta historia para cumplir el objetivo también, que es que este público que nos llegue a ver se quede inmerso en la historia que creamos.
en los vínculos entre los personajes, como vos decías, me parecía muy interesante pensar en que la obra, por un lado, nos propone, como vos decías, una realidad muy difícil de hace algunas décadas atrás, pero a la vez que podemos ver muy presente también en la actualidad, porque en muchas cuestiones pareciera como que el mundo no aprende, ¿no? Y seguimos viviendo esas situaciones tan difíciles que plantea la obra, ¿no? Esas realidades tan complicadas. Pero después, por otro lado, también la obra presenta la particularidad de las vivencias de los personajes, ¿no? Cómo los vínculos van afrontando distintas realidades que se presentan, ya sea como en este caso en la obra una catástrofe más a nivel global, ¿no? Pero por otro lado nos muestra cómo estos personajes van haciendo frente a eso, más en lo particular de su propia vida. ¿Cómo trabajaron eso? Lo general quizás de ese contexto tan difícil, pero por otro lado llevarlo a lo particular y puntual del vínculo entre los personajes y cómo lo viven y lo van afrontando. Qué linda pregunta, porque actualmente primero lo que trabajamos es el vínculo antes de la propia historia. Por ejemplo, en el proceso de montaje, es bueno, cómo creamos este vínculo entre los actores principalmente que se van a transformar en este matrimonio. Y bueno, eso es a través de ensayos, de ejercicios, antes de tocar el mismo texto en sí, ¿no? Hicimos ejercicios imaginando cuál era su primera cita, cómo fue la propuesta de matrimonio, cómo fue el primer día que compraron la casa, como para ir ellos creando ese vínculo. Eso fue como muy importante porque cuando empezamos a ensayar, tanto Flor como Facundo no se conocían, no eran amigos, nunca habían trabajado juntos antes, y era como digamos, como desde la dirección, bueno, lo que me quiero basar en el vínculo, primero antes de contar la historia. Y eso ayudó mucho, ya cuando se había creado el vínculo y cuando ellos ya estaban permeados por los personajes, era ahora, bueno, era como, se va a ir extraño, pero es como estar jugando con tus juguetes, con las muñecas, y ahora, bueno, ahora están en la pileta, bueno, ahora agarro los juguetes y los pongo dentro de la casa a ver qué pasa. Y eso así sucedió, digamos, ahora los personajes ya creados los pusimos en esta situación y es donde lo que hace y enriquece más vivo la experiencia, ¿no? Porque viven su matrimonio, eso está clarísimo. Incluso como dato curioso, hay gente que se va de la obra pensando que Flor y Facundo son una pareja real en la vida real. Qué lindo. Y y nada que ver, cuando los conoces te das cuenta que no se parecen a sus personajes y dijeras, no, ellos no podrían ser pareja, pero dentro de la obra, postes son una pareja. Y luego de crear este vínculo interesante y amoroso, es un poco cruel, digamos, de mi parte como director en esta historia, que los pongo a este matrimonio amoroso en una situación que los lleva realmente al límite. Uh-huh. Según la idea de tus propias palabras, Oscar, la obra te invita a reflexionar sobre lo efímero de la vida. ¿Por qué dice que la obra te invita a reflexionar en este caso sobre lo efímero de la vida? Y sí, porque principalmente porque ellos, es algo también que quizás en su momento no lo pensé así, pero el subconsciente siempre te traiciona. Nosotros estuvimos muy cerca de eso, ¿no? Cuando estuvimos en esta época de confinamiento, ¿no? Que te hacía preguntarte, bueno, qué tanto, cuánto dura, cuánto no. La obra afronta esta situación desde otro punto de vista, pero es algo que ellos se llegan a cuestionar porque es un matrimonio. En principio lo que busca Ilse al proponer el refugio es proteger lo que más quiere, que es su hogar, su matrimonio. No piensa en proteger a la existencia humana, ¿me entendés? Sin embargo, luego de un tiempo es algo que llegan a reflexionar. Ellos mismos se preguntan, bueno, ¿seremos nosotros los nuevos Adán y Eva de la era nuclear? Y es donde decir, bueno, ¿qué es lo que vale más la pena? Bueno, una existencia larga, pero con esta cantidad de retos, o una existencia corta, pero llena de amor y llena de lo que nos hace felices, ¿no? Entonces, son como estas preguntas que se hacen ellos, pero al mismo tiempo que cuando estás inmerso en la obra, que es lo que, les repito, se ha buscado en esta tesis de probar,
que el público poco a poco se sienta adentro con los personajes y se pregunten a sí mismos, ¿qué haría yo en esta ocasión? ¿Qué haría yo? ¿Construiría el refugio si tuviera la oportunidad? O digo, bueno, ya fue, no siento nada. Todo esto, por eso es como lo efímero de la vida, de decir, bueno, decido que esto que me pase ahora lo disfruto, o me proyecto hacia el futuro, pero también sabiendo cuáles son las consecuencias. Qué importante, ¿no? Que una obra de teatro, ese rol tan importante que tiene el arte, nos dispare todas esas preguntas. ¿Cómo fue la devolución del público, ese momento quizás del feedback después del estreno de esta obra, el 3 de marzo, el domingo pasado? Fíjate que por suerte también esta sería como nuestro reestreno, es como la segunda temporada de la obra. Tuvimos la ocasión de estrenarla el año pasado y primero muy agradecido en cuestión de la aceptación del público, muchos nervios y hay cosas que uno le puede suceder en tu mente, decir, bueno, yo quiero que esto se vea así, yo quiero que la gente salga de esta forma, pero que no lo podés saber hasta que pase. Y uno de los comentarios más importantes y de los que más me llevo es que esta obra no pasa desapercibida, en cuestión de que, bueno, hay gente que teatro, por ejemplo, yo respeto todo tipo de teatro, todo tiene que ver con el objetivo con el que plantea cada uno, ¿no? Pero hay otras obras que vos salís de la obra y decís, bueno, qué linda que estuvo, y te vas a comer una pizza y listo, se terminó la obra, ¿no? Uh-huh. Pero esta en particular, la devolución más importante es que la gente se quedaba pensando y reflexionando acerca de la obra. Incluso hay un momento de que no nos molesta el hecho de que los aplausos no son inmediatos, porque sabemos que necesitan un respiro todavía después del final de la obra para que, digamos, bajar la data. Y la aceptación fue muy hermosa, sigue siendo hermosa, y nos sentimos felices, ¿no? de que este esfuerzo que nos llevó 7 meses montar la obra, con todas las dificultades que conlleva hacer teatro independiente, no solo en cuestión, porque no es una cosa de presupuesto, es una cosa de gestión, de logística, pero el tener ese recibimiento del público que lo llega a ver, y que no es una obra que pasa desapercibida, que hace reflexionar, que sí los pone dentro, es como un gran regalo y algo que como equipo apreciamos mucho. Para quienes quieran disfrutar de esta obra que tuvo 7 meses de gestación, como bien decías, y que te invita también a reflexionar, hacer el amor en el refugio atómico los domingos de marzo a las 20 horas en No Avestruz, Humboldt 1857, en el barrio porteño de Palermo. Entradas 5.500 pesos por alternativa teatral. Muchísimas gracias, Oscar, por este contacto con Yo Quiero Verte, y que tengas un fin de semana. No, muchas gracias a ustedes por el espacio, por estas hermosas preguntas. Me encantan cuando preguntan cosas que son muy honestas y que también me hacen reflexionar a mí también, de pensar que vamos a ver si también yo he hecho mi tarea de reflexionar sobre lo que yo he hecho, y muchas gracias, les agradezco el espacio. Y bueno, también les esperamos, ojalá puedan ir a ver la obra también. Bueno, muchas gracias por la invitación, por este tiempo y hacer la tarea, porque el hecho de reflexionar es una tarea que lleva toda la vida, así que bueno, ánimo para eso y que sigas adelante con la obra. Claro, es una tarea, y también es lo que nos hace humanos. Totalmente. El poder reflexionar acerca de nuestras propias acciones, así que invitadísimos a esta obra. Qué lindo, muchas gracias a vos. Gracias, Oscar. Pasaba Oscar Suncín, director de Hacer el amor en el refugio atómico.